Buena tarde, a nombre de la Comisión de Arbitraje del Centro Universitario de Occidente, les damos la bienvenida al tercer webinar con los temas Arbitraje de Inversiones, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cambio Climático. En esta tarde nos acompaña desde México un panelista de destacada trayectoria y amplio conocimiento, y a quien desde ya agradecemos por compartir su tiempo y conocimientos, el licenciado Orlando Cabrera, quien es asociado del CIARB, secretario del Consejo de la Rama Norteamericana del CIARB, árbitro listado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, por sus siglas CCL, y el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje, por sus siglas CICA, asociado de la Corte de Arbitraje de Madrid y coordinador de eventos para Young y CCA. Estudió Derecho en Canadá, México y los Estados Unidos de América. Representa a clientes en arbitrajes en CIADI, CCI, CENUDMI, ICDR y LSIA en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Domina los idiomas español, inglés, francés y portugués. Antes de darle el uso de la palabra al licenciado, les pido a que quienes se hayan sumado a esta transmisión puedan desactivar su micrófono por respeto a la presentación de nuestro panelista. Sin embargo, los invito a formular sus preguntas o las que vayan surgiendo durante la disertación y enviarlas a través del chat. O también pueden hacerlo levantando la mano y con gusto se leerá o se le dará el tiempo para que extienda su pregunta. Sin nada más que decir, dejo en el uso de la palabra al licenciado Orlando Cabrera. Sí, muchísimas gracias, Kaylin, y muchas gracias a todos por su tiempo. Y bueno, pues para mí es un honor hablar de este tema. Entiendo que la mayoría de ustedes son de Guatemala o están en Guatemala. Yo he tenido oportunidad de estar en su país y me encanta las bellezas naturales, los volcanes y demás. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de arbitraje de inversión. Y entonces, la primera pregunta, ¿por qué hablar del tema? Y bueno, aquí vamos a citar un caso, Ecuador, y dice, derivado de un arbitraje de inversión, se condenó a Ecuador por la terminación unilateral de un contrato petrolero al pago de más de 1.769 millones de dólares más intereses. Posteriormente fue anulado y quedó en 1.061 millones. Luego Argentina. Hasta 2012 Argentina había sido demandada en 52 arbitrajes de inversión y bueno, pues en esa época se calculaba que tenía una contingencia de más de 65.000 millones de dólares. Pakistán, un tribunal CIADI condenó a Pakistán a pagar, aquí está la cantidad, 4.000 millones de dólares más 1.075.000 millones de intereses y 62 millones de dólares de costas. Pero pues siempre hay un ganador, ¿no? Y aquí está Rusia en un arbitraje CENUDMI, o un citral en inglés, llevado ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. Se condenó a Rusia a pagar a los accionistas de Yukos 50.000 millones de dólares. El Tribunal de los Países Bajos anuló, luego en la apelación revivió el laudo y ahorita está en la Corte Suprema de Países Bajos resolviendo si se termina de anular o no. Y bueno, pues se imaginarán que 50.000 millones de dólares es una suma bastante fuerte. Este es el laudo más grande que ha habido en la historia del arbitraje comercial y de inversión. No ha habido otro caso más grande. Y pues evidentemente ese laudo se está ejecutando en Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, India. Y la pregunta en costas. ¿Cuánto creen que habrá cobrado el despacho de abogados por representar este caso? A ver, en el chat si nos pueden poner cuánto opinan que cobraron los abogados. ¿Algún comentario en el chat? No sé si haya. ¿No? Kaylin, ¿no tenemos comentarios de nadie que opine cuánto cobraron en costas los abogados? No, licenciado, aún no. Bueno, pues no se animan. Les pido que estén participando activamente. Me encanta que la gente participe. Digo, silenciaron sus micrófonos, pero incluso podrían, si pueden, pues abrirlos y comentar. Y si no, bueno, en el chat. Pero, bueno, pues los abogados cobraron 80 millones de dólares en costas por llevar este asunto. El licenciado Héctor Vaz Sí. dice que un 10% mínimo. Un 10%. No, hubiera sido una barbaridad.
Imagínate, de 50,000 millones el 10%, no, pues imagínate, 5,000 millones, hubiera estado una locura, ¿no? Pero aún así, cobrar 80 millones de dólares de honorarios, pues se me hace bastante, pues vaya, es una fortuna, ¿no? Entonces, pero bueno, fue uno de los casos más grandes de la historia y bueno, esto es para despertar su curiosidad. Ojalá que ya haya despertado su curiosidad. A ver, si alzan la manita y que me indiquen aquí a través de la manita si desperté la curiosidad o no. A ver, veo las manitas. Nadie. Bueno, no he despertado la curiosidad de nadie. Espero que. Ah, sí, Carlos Tojón, ya vi por ahí que desperté la curiosidad. Y bueno, pues Carlos Morales también. Bueno, y si están durmiendo o están en otra cosa, pues los invito a que estén activamente participando. Bueno, y aquí la gran pregunta es si los tratados de inversión, los tratados internacionales, reflejan los flujos de inversión extranjera directa. Por ejemplo, estos son los tratados que tiene México celebrados. Como ustedes podrán ver, son un montón de tratados y con muchos países. Y el arbitraje, ¿y por qué esto? Porque, bueno, porque el arbitraje de inversión, a diferencia del arbitraje comercial, deriva no de una cláusula en un contrato, sino el arbitraje de inversión deriva de un tratado internacional, principalmente, puede también estar en ley. Por ejemplo, Honduras tiene una ley de inversión extranjera y ahí está la oferta al arbitraje. O también podría ser un contrato, pero principalmente es a través de un tratado internacional, donde las partes contratantes, en este caso dos países, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio México-Colombia, México-Chile, también tenemos con Guatemala. Entonces, las partes contratantes celebran el tratado y los estados hacen una oferta donde dicen que otorgan su consentimiento para que, en caso de haber una disputa, aceptan someterse al arbitraje. Entonces, por eso hablamos de los tratados, porque ahí es donde está el consentimiento al arbitraje. Este es el tratado tal vez más importante, el CPTPP, porque reúne, bueno, para México evidentemente el más importante es el Telecan o NAFTA, que a partir del 1 de julio será reemplazado por el TEMEC o USMCA en inglés, el Tratado Canadá-México-Estados Unidos. Y bueno, de los otros importantes es el CPTPP. ¿Por qué? Porque incluye el consenso de 11 naciones. Estados Unidos era parte, pero bueno, llegó Trump y ya no le gustó y pues se salió. Ahora Guatemala. Guatemala, estuve haciendo una investigación y tiene 18 tratados en vigor. Hay otros 2 o 3 tratados, uno terminado con Ecuador y 2 tratados que se firmaron, pero no han entrado en vigor. Entonces, los tratados que tienen en vigor Guatemala son estos y, bueno, pues protegen a los inversionistas de estos países. Es decir, una empresa austríaca afectada en Guatemala puede demandar o resolver la disputa a través de un arbitraje contra el Estado en virtud del tratado que existe con Guatemala. También se les conoce como APRIS porque son acuerdos para la protección recíproca de las inversiones. Y también el consentimiento puede estar en tratados de libre comercio. Un tratado tiene muchos capítulos de telecomunicaciones, compras del sector público, y uno de ellos tiene la protección a la inversión extranjera. Entonces aquí tenemos los tratados de libre comercio con los que Guatemala ha celebrado. Por ejemplo, el CAFTA es Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. Bien. Aquí más banderitas. Y aquí están los flujos de inversión. Esto es de México. Y, por ejemplo, aquí podemos ver cómo ha ido aumentando. Pero aunque México tiene muchos tratados, vean ustedes, por ejemplo, Brasil. Brasil solo tiene 2 tratados. En ninguno de ellos tiene arbitraje de inversión. Pero es el país que tiene más inversión extranjera directa de Latinoamérica. 61,000 millones. Contra México, que bueno, hasta 2018 tenía casi la mitad. Pero lo interesante es que Brasil no tiene. Entonces,
lo que yo quiero enseñarles, lo que yo postulo, es que estos tratados protegen a la inversión, mantienen el Estado de Derecho, crean las condiciones de una buena gobernanza, pero no necesariamente incentivan o promueven la inversión. Porque si esto hiciera sentido, entonces México tendría mucho más inversión que Brasil. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo está Guatemala. Aquí está, este es para Guatemala, bueno, dice aquí México, pero incluso voy a corregir esto, está mal. Eh, entonces aquí tenemos Guatemala y bueno, Guatemala tiene 1.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, pero y tiene muchos más tratados que Brasil y que México. Perdón, tiene más tratados que Brasil, no más que México. Pero ustedes vean aquí cómo el tener muchos tratados no necesariamente aumenta el flujo de la inversión para Guatemala. Con El Salvador tiene 840 millones de dólares. Y bueno, aquí vemos con Centroamérica. Y Brasil incluso tiene más inversión extranjera directa que, que toda Centroamérica. Vean ustedes qué interesante. Y bueno, esta es toda la cantidad que existe en Latinoamérica. Estos son los flujos de inversión de los principales países de Latinoamérica. No puse aquí Guatemala porque, bueno, pues tiene 1.000 millones, entonces saldría como por acá, ¿no? Pero bueno, de los principales países, vean ustedes, Brasil es el más importante de la región. Ya platicamos que tiene 60,000 y México tiene casi la mitad. Y todos estos países tienen un montón de tratados, pero no existe una correlación directa entre la cantidad de tratados y la cantidad de inversión extranjera directa. Entonces aquí analizamos en esta tabla, por lo que les decía, Brasil tiene un tratado sin arbitraje de inversión, pero es el gran ganador de la inversión extranjera directa. México tiene 32 tratados de comercio, 9 tratados, perdón, 32 tratados bilaterales de inversión o APRIs. México tiene 9 tratados de libre comercio, pero tiene la mitad de Brasil. Colombia tiene también muchos tratados, pero tiene casi menos de la mitad que México. Argentina, lo mismo. Chile, lo mismo. Y Perú, lo mismo. O sea, tiene muy poca, o su inversión, no existe una correlación directa entre la cantidad de inversión y la cantidad de tratados que tienen estos países. Entonces, imagínense ustedes que son el director general de Nestlé en Suiza o de Salini en Italia o cualquier otra gran empresa ustedes que puedan imaginar y quieren ustedes buscar un país de Latinoamérica para ir a invertir. Evidentemente, yo considero que los directores generales no van a buscar el número de tratados que tiene un país. Lo que van a buscar es la disponibilidad de recursos naturales. Si van a invertir a Brasil, por decir Shell, Exxon, es porque tiene recursos petroleros. No van a ir a Chile simplemente porque no tiene importantes recursos petroleros. Pero al revés, si yo quiero invertir en minas de cobre, pues entonces a lo mejor voy a ir a Chile. Entonces, las consideraciones por las cuales los inversionistas extranjeros deciden o optan por un país en lugar de otro, pues atiende a muchos factores. Por ejemplo, ya platicamos de la disponibilidad de los recursos naturales, pero también se consideran factores como la corrupción. Por ejemplo, Brasil, estas son estadísticas de 2018, era el número 92, México era el 135, hay problemas graves, pero tiene la mitad de inversión que Brasil. Y aquí tenemos a nuestros otros países de Latinoamérica, pero vean ustedes que si bien Chile tiene un grado bajo de corrupción, no necesariamente esto se refleja en el nivel de inversión. Pero claro, también atiende a que, por ejemplo, si analizamos los millones de personas que tiene como población, ay, se movió. Por ejemplo, Chile tiene,
Chile tiene casi 20 millones de personas contra, por ejemplo, Perú que tiene 31. Pero entonces el más interesante puede ser Brasil. Entonces, si yo quiero hacer negocio con alguno de los países de Latinoamérica, pues en principio quiero ir a hacer negocio con 200 millones de personas en vez de 20. O tal vez con México con 122 en vez de 43. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí están un montón de consideraciones por las cuales los inversionistas prefieren o no invertir. Por ejemplo, aquí está la facilidad para hacer negocios, el Estado de Derecho, la capacidad de innovar, la protección a la propiedad privada, la necesidad de tener coimas o, bueno, en México decimos mordidas, no sé ya cómo se diga, Kaylin, ayúdame por favor, no sé si existe la palabra mordida y si no, bueno, pues las coimas o pagos de facilitación de corrupción y, bueno, pues la independencia de los tribunales, en fin. Y bueno, ya dimos un poco la introducción de cómo surgen los flujos de movimiento de capitales extranjeros hacia un país, por qué sucede, pero ahora viene la gran pregunta, ¿qué es un arbitraje de inversión? Y insisto, si van teniendo preguntas, por favor, háganlas en el chat y le pido a Kaylin que me las vaya pasando. Entonces, a ver, ¿qué es un arbitraje de inversión? Pues es un procedimiento arbitral, como lo dice el nombre, que nos permite resolver controversias entre un inversionista y el Estado. Por ejemplo, aquí tenemos el acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre la República de Panamá y la República Dominicana. Y bueno, ya dijimos que nace su principal fuente de tratados internacionales, como los TBIs o los APRIs o los TLCs que ya comentamos. En el mundo existen alrededor de 3.322 tratados, al menos hasta 2018. Acuérdense que las cifras van un poco lentas y se calculaba que de estos eran 2.900 TBIs o APRIs y los demás eran tratados de libre comercio, como los que ya comentamos. Kaylin, no sé si hay preguntas, todavía no. Y No, bueno, por licenciado, ejemplo, aún no hay preguntas. perfecto, y si no, feliz de responderlas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el decreto promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos mexicanos y la República de Panamá. Y aquí está el consentimiento al arbitraje. Esto es lo que les decía que es una oferta. A diferencia de al arbitraje comercial, cuya base está en un contrato, en el arbitraje de inversión, el consentimiento está en un tratado. Entonces, analizamos el artículo 1018 y dice el consentimiento a que se refiere el párrafo 1, o sea, vemos aquí, y el sometimiento de la reclamación arbitraje con arreglos cumplirá los requisitos señalados en el convenio CIADI, la Convención de Nueva York y la Convención Interamericana. Entonces, aquí los estados, Panamá y México, otorgan su consentimiento para que Tenemos llegado el una día en pregunta, que... licenciado. Sí, a ver. Cuando dos estados celebran un trust, ¿quién es el obligado de responder ante un arbitraje? ¿Los estados o el trust? Y si este trust ya no está vigente, ¿Trust se refieren a un fideicomiso? ¿O qué quieren decir con trust? Trust. sí, a un fideicomiso. Ah, un fideicomiso. Bueno, pues un fideicomiso sería igual que una empresa. De hecho, por ejemplo, la definición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte dice empresa. Y cuando ustedes ven la definición de inversionista, es una definición muy amplia que incluye empresas y, bueno, si hacen otra búsqueda más exhaustiva en las definiciones de empresa, en el capítulo tercero, dice ahí que también se entiende los fideicomisos. Entonces, y sucedió. Por ejemplo, a lo mejor ustedes tienen noticias que México estaba construyendo un aeropuerto, pero llegó un nuevo presidente y no le gustó, por cuestiones ideológicas, de agenda política, y decidió cancelarlo. El aeropuerto estaba siendo financiado por un fideicomiso que estaba constituido por dos empresas privadas, pero bueno, que eran un poco manejadas por el Estado, y estas empresas a través del fideicomiso, fueron a Nueva York e hicieron o solicitaron deuda por 13 mil millones de dólares, una cantidad similar, para financiar el aeropuerto. Entonces, bueno, este fideicomiso
era parte o se podía considerar parte de estas inversiones. Ahora, aquí lo que yo quiero transmitir es que a México, al cancelar el aeropuerto, pues bien los bonistas Licenciado, neoyorquinos podían alegar que México le estaba expropiando su inversión. Entonces, México tiene que respetar las inversiones, por ejemplo, de esos bonistas que invirtieron en el proyecto del aeropuerto. Sí, dime, Kaylin, te oigo. licenciado, Brandon dice, si analizamos sobre las condiciones que se buscan en un país para que un inversionista decida invertir, ¿considera que el hecho de que un país sea parte del convenio 169 de la OIT juega un papel condicionante para una inversión? Esto cuando No, se no. trata de la inversión de explotación de recursos naturales. Qué bueno que tocas ese punto, Brandon, y más adelante lo vamos a tratar. Definitivamente, por ejemplo, hay países, bueno, me lo dejo un poquito para adelante y lo voy a contestar, pero está aquí en el PowerPoint y sí, lo vamos a comentar ahorita. Bueno, entonces un tratado tiene una parte sustantiva que nos define qué es inversión, qué es nivel mínimo. Esto es, digamos, las garantías, los derechos que tienen los inversionistas. Y aquí tenemos la forma de hacer efectivos esos derechos. En un litigio, bueno, pues es la acción judicial, pero en un arbitraje, pues es las consultas y la negociación, la conciliación. Casi ningún caso se resuelve a través de esto y la gran mayoría se ha resuelto a través del arbitraje. Y bueno, aquí está ¿qué es una inversión? Para efectos del artículo 1139 del Telecán, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que va a desaparecer pronto. Y aquí está lo que les decía, justamente una empresa. Y cuando ven que es una empresa, conforme a otro capítulo, incluye, por ejemplo, la definición de fideicomiso. Y entonces aquí ustedes ven que la definición es muy amplia, pero quiero centrarme en esta, en la sección G, que dice bienes raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles. Entonces, aquí yo quisiera preguntar qué intangibles se les ocurre a la audiencia que podrían estar protegidos por este tratado. Y entonces en el chat, pues si pueden comentar qué intangibles creen que hay, estaría buenísimo para ver qué opinan. ¿No hay opiniones, Kaylin? Si Brandon dice IP, Justamente ese me quería referir, la propiedad intelectual, yo creo que es un intangible. Otro intangible podría ser una cartera de clientes, por ejemplo, los bancos, pues el a lo derecho de mejor competencia, el derecho de competencia, no necesariamente el derecho de competencia, pero por decir, si yo tengo una concesión exclusiva para explotar, por ejemplo, todas las vías ferroviarias de Guatemala, o una concesión exclusiva para la revisión técnica vehicular en toda la municipalidad de Metropolitana de Lima, entonces yo tengo un derecho exclusivo donde no hay competencia. El aeropuerto, por ejemplo, también yo puedo tener una concesión sobre el aeropuerto donde nadie más me va a hacer competencia. Entonces, sí, de alguna forma, así se podría proteger, por ejemplo, un contrato público frente a la competencia, por poner un ejemplo. Bueno, y aquí tenemos ejemplos de derecho sustantivo. La expropiación directa, que, bueno, ustedes han de conocer, es algo muy sencillo. Es cuando existe una transferencia del título licenciado, de disculpe. propiedad. Sí, sí. Paula dice, en los tratados de inversiones se incluyen cláusulas de respeto y protección a los derechos humanos con normalidad. ¿Y cuál podría ser un ejemplo? No, porque los tratados lo que contienen es, no, digamos que las constituciones de los países tienen derechos humanos, derechos fundamentales, garantías individuales, o como en Estados Unidos le conocen como civil rights, ¿no? Acá no hay eso. Acá lo que tenemos, estos se llaman los estándares o principios de protección. Y bueno, pues esto es los estándares. Y justamente ahorita voy a empezar a platicar, por ejemplo, el de expropiación directa. La expropiación, bueno, pues es un principio que protegen, yo creo, todas las constituciones del mundo. En la Constitución de México, en la de Estados Unidos, la de Canadá. No, desconozco, a ver si nos ayudan a poner nuestros amigos de Guatemala en la Constitución, en qué artículo está, pero la expropiación directa, pues básicamente es
acto tradicionalmente administrativo, donde el Estado priva de la propiedad y el signo distintivo es que hay una transferencia de título. Antes era de la empresa El Globo Azul S.A. y ahora es de la República de Panamá. Y ahora va a ser de la República de Costa Rica. O, por ejemplo, del Ministerio de Comunicaciones y Transportes del Perú. O de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. Cualquier cosa así. Pero hay, claro, un cambio de propiedad. Otro que es menos común, este es un concepto que se implementó o que se adoptó, inspiró en el derecho de Estados Unidos, es la expropiación indirecta. Y esto básicamente consiste cuando existe una serie de actos administrativos que privan al inversionista, por ejemplo, de una concesión. Entonces, volviendo al ejemplo de yo tengo una concesión exclusiva para explotar el aeropuerto de Guatemala, que si no mal recuerdo se llama La Aurora, y entonces imagínense que yo tengo esa concesión exclusiva, pero ¿qué pasa si llega un congresista, llega alguien al poder y entonces pasan una ley que me impide, que dice que a partir de ahora se van a abrir otros aeropuertos para que compitan conmigo cuando yo tenía una concesión exclusiva? Y todavía más, agarran a la autoridad fiscal y me empiezan a atacar y me empiezan a hacer revisiones exhaustivas y empiezan a comer toda clase de intropelios y abusos y violaciones al debido proceso y me empiezan a atacar de esa forma. Entonces, cuando el Estado agarra, y digo, ya ha pasado, esto fue Yucos, esto fue N cantidad de casos que en Plus. Licenciado, ya tenemos el artículo. Sí, a ver. El artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala comenta Ari Reyes. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, la expropiación directa está reglada en la mayor parte de sistemas jurídicos del mundo. La indirecta no. Por ejemplo, México no reconoce la expropiación indirecta. Estados Unidos sí. Y bueno, pues no sé Guatemala si tenga expropiación indirecta. Pero bueno, lo que les explico es una serie de actos donde el poder público es usado para destruir a la inversión. Y el efecto es el mismo. ¿Por qué? Porque se priva. Aquí no puede disfrutar porque ahora ya pertenece al gobierno. Aquí sigue en mi poder, en mi patrimonio, pero ya tiene un nombre distinto. Bueno. Y este es otro estándar, el trato justo y equitativo, 3 palabras, pero ha salido N cantidad o gran cantidad de jurisprudencia o casos, interpretaciones, y tradicionalmente incluye los principios de buena fe, debido proceso, transparencia, no irracionalidad, arbitrariedad y perversidad. Por ejemplo, ahorita México sacó una legislación o una regulación en materia de mercado eléctrico y de las energías renovables que les impide conectarse al sistema eléctrico y hacer sus pruebas preoperativas, alegando la pandemia, alegando el coronavirus, y básicamente el argumento es, debido a la contingencia sanitaria, se ha disminuido sustancialmente el consumo de electricidad y por tanto se pone en peligro la confiabilidad del sistema eléctrico. Un argumento muy, muy cuestionable, yo diría irracional, porque pues si inyectas más luz, inyectas más electricidad, pues simplemente hay más electricidad disponible. Pero ellos dicen que se afecta la confiabilidad del sistema y puede haber apagones, casi es lo que están diciendo, y entonces les impidieron, o este decreto les impidió. Entonces, este tipo de medidas arbitrarias, irracionales, que afectan a los intereses del inversionista, bueno, pues se violan y se violaría el trato justo y equitativo. Tenemos también la seguridad y protección plena, pues que, como su nombre lo dice, cuando existe, por decir, alguna revuelta, algún golpe de Estado, el inversionista tiene derecho a la protección y evidentemente de la seguridad física, pero también puede ser de bienes y activos o ataques a los inversionistas en el sentido jurídico, no solo en el ámbito de la persona, el patrimonio, los bienes, tal cual. Y digo, y ha llegado el caso, por ejemplo, en un caso en República Dominicana, llegó el ejército y a punta de metralletazos sacó a los directivos de la empresa. Entonces, imagínense
Digo, a lo mejor no lo han vivido, a lo mejor no lo han visto, pero los invito a que lean resúmenes de casos como GenPlus, como tantos otros que hay, y en verdad son historias de horror muy desafortunadas. Y bueno, estos son entonces ejemplos de esos derechos que tiene el inversionista. Ya dijimos que no se llaman derechos humanos, pero son los derechos estándares o principios previstos en los tratados que protegen a la inversión. Bueno, entonces aquí tenemos el número total de arbitrajes que hay. Esta era una estadística hasta diciembre de 2017. Había 817 casos en el mundo, de los cuales Latinoamérica tenía 234. Panamá, por ejemplo, tenía 9. Pero Guatemala aquí vemos que tenía 3 en aquella época. Ahorita ya han llegado más casos. Y bueno, aquí algo que quiero destacar, por ejemplo, el arbitraje de inversión sirve para mantener el Estado de Derecho. No es ninguna sorpresa, por ejemplo, que Venezuela tenga tantos casos. Se acordarán que antiguamente de este señor Maduro estaba Chávez, y bueno, pues evidentemente decisiones que afectan el Estado de Derecho, esas dictaduras tan severas, pues tienen efectos y consecuencias claras. Otro ejemplo es Argentina. No ha tenido dictaduras, pero ha tenido descalabros económicos muy fuertes. Y bueno, pues se ve reflejado en que cambian y cambian y cambian el orden jurídico y aprueban regulaciones que atropellan los derechos del inversionista, y evidentemente eso se ve reflejado en el número de disputas. Otro país fue Ecuador, también resultados muy desfavorables de una legislación pues en contra de la inversión y muchos casos. Bolivia lo mismo, Bolivia tiene muy poca inversión extranjera, pero tiene muchísimos casos, y vamos a comentar más al respecto. Bueno, esta es la tabla de cuántos casos ha habido. En un principio pues había muy pocos, casi nada. En esta primera etapa, por ejemplo, México fue de los primeros países que empezó a tener casos en el mundo, y bueno, pues ahora ha habido un crecimiento exponencial. Los rojos son casos IADI y los grises son casos que se llevan conforme a otros reglamentos. Entonces, aquí vemos hasta 2018 los países que tenían más casos, Argentina, pero vean ustedes qué interesante, España, pues es primer mundo, ¿no? Y ahorita tiene muchos más casos que este. No sé si sea el número 1, pero España ya también tiene muchísimos casos. Y todo se debe a que modificó la regulación de las energías renovables y violó las expectativas legítimas de los inversionistas. Venezuela, ya platicamos. República Checa, porque tuvo muchos problemas para entender la mentalidad o la transición del socialismo Licenciado, al tenemos una pregunta. capitalismo. Sí, por favor. ¿Por qué CIADI es el sistema al que más se recurre en los arbitrajes de inversión? Sí, ahorita justamente vamos a resolver esa duda con gusto. Bueno, Egipto, México, pero hay otro aquí, algo interesante. Canadá, pues también es el primer mundo, ¿no? Y tiene muchísimos casos. Y yo tuve de maestro un canadiense y le decía, oiga, ¿por qué tantos casos Canadá? Y me decía, bueno, cuando tú ves esos casos, lo único que puedes inferir es que hubo corrupción, ¿no? Entonces, cuando hay todas esas cosas turbias y mal hechas y legislaciones a modo para favorecer a algunos y no a otros, o para destruir a la inversión, pues aquí está, ¿no? Pero otros interesantes, Rusia también tiene un dictador, y vean, Ecuador, otro dictador, o bueno, no, Ecuador no tuvo dictador, Ecuador tuvo problemas, pero bueno, aquí vemos Rusia con las dictaduras, ¿no? Aquí voy a referirme al caso de México. No tuve oportunidad de analizar todos los casos que ha tenido Guatemala. Para la próxima tal vez lo haga. Pero bueno, aquí vemos, por ejemplo, México ha tenido 32 casos, muchos más que al día. Estas son estadísticas hasta diciembre de 2019. Ustedes si quieren, tómenlas. Ahorita ya tener como 35 casos. Y bueno, a México la verdad es que hasta esa época le ha ido bien. ¿Por qué? Porque en total, de todos estos casos que ha perdido,
se reclamaban 856 millones, pero en total ha pagado 242. De un solo caso, por ejemplo, Comisa contra Pemex, eso es un arbitraje comercial, CCI, pagó tan solo de un caso 600 millones, se pagó más de un caso que de todos los arbitrajes de inversión que México ha tenido. Claro, el futuro se ve muy diferente. Hay casos donde están reclamando 2,000, 3,000 millones de dólares, un solo caso. Entonces, pues tal vez esta tabla va a cambiar sustancialmente. Aquí la pregunta que nos hacían del CIADI. El CIADI, ¿qué es el CIADI? Es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversión. Es parte del Banco Mundial. Tiene su sede en Washington. Y aquí generalmente es donde se llevan las audiencias. El Banco Mundial, como ustedes saben, tiene oficinas en muchas partes del mundo. En París también se llevan audiencias. Pero yo tuve oportunidad de estar en Perú. Un testigo no pudo ir a la audiencia en Washington. Y bueno, pues yo tuve que ir a Perú y llevamos la audiencia en la oficina del Banco Mundial en Perú. ¿Qué es el CIADI? Bueno, el CIADI es un centro, pero surge a partir del convenio CIADI, que es un tratado internacional. Y este convenio tiene un reglamento de arbitraje. Ya había dicho, bueno, tiene sede en Washington, pero también porque en Washington se firmó el convenio CIADI en el 66. Y al día de hoy hay 163 estados contratantes. Bueno, aquí está que es el CIADI, es un convenio que creó a un centro de arbitraje que es el CIADI. Y bueno, pues aquí están algunos detalles. Vamos a ver los países que son parte del CIADI. En azul están todos. Guatemala es miembro del CIADI, México es parte del CIADI, casi todo Centroamérica es parte del CIADI, Colombia. Pero a ver, este país, si nos dicen en el chat cuál es, rápido. Este y este, a ver si se acuerdan, ya los vimos. Regresando a clases de geografía. Kaylin, ¿no han dicho qué países son? Kaylin. No, licenciado. Bueno, este es Venezuela, ya dijimos. Venezuela, Ecuador, Carlos dice. Y Bolivia. y Bolivia, muchas gracias. Y como comentaba, pues tuvieron dictaduras, principalmente, sabemos, Evo Morales y bueno, ni se diga aquí Venezuela. Y entonces cuando empezaron a perder muchos casos, evidentemente no les gustó y lo que hicieron fue denunciar la convención y se salieron del CIAD. Y bueno, pues lo que comentábamos, Brasil, el gran ausente, pero bueno, pues parece que ni lo necesita porque ya vimos que es el más afortunado, el que tiene El licenciado más... Julio Sí, hace una pregunta. por favor. ¿Son aplicables las disposiciones del CIADI a modo de referencia o ilustración si un país no es parte del convenio CIADI? No, qué buena pregunta, gracias. El CIADI solo aplica para los que son estados contratantes. Un país, por ejemplo, antes México, y por eso aquí lo referí, México se hizo miembro del CIADI hasta 2018, hace poquito. Entonces se preguntarán cómo empezó a llevar casos antes. Bueno, porque el CIADI tiene otras reglas para los que no son miembros, o también se pueden llevar los procedimientos de arbitraje conforme a las reglas de un CITRAL o CENUDMI, o algunos otros centros como la CCI, la Cámara de Comercio de Estocolmo, en fin. Estas son las materias principalmente más afectadas. Tenemos gas y petróleo, minería, las renovables en España, ya platicamos, agua, construcción, bueno, y aquí están otras áreas. Bueno, aquí está cómo sucede un procedimiento de arbitraje. La verdad es que no dista mucho de lo que ocurre en cualquier otro arbitraje. Y bueno, pues aquí hasta llegar a la audiencia, luego hay un laudo y existe un recurso de nulidad que se lleva conforme al convenio CIADI. Bueno, y aquí vamos a hablar justamente de los temas de infraestructura. Kaylin, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, aquí estoy. A ver, ¿me ayudas a leer esta, porfa? Bien, ¿me indica cuál? Esta que dice reflexión. Reflexión. Con el proyecto de la prensa de Acerdiano se cometieron toda clase de anomalías, con una comunidad que vivía en paz.
En 15 días barrieron la comunidad. Como personas nacidas ahí, somos parte de la barranca, parte de la naturaleza. Somos parte de esta tierra que nos vio nacer, nos vio crecer y que con mucho coraje defiendes. Siento que son derechos muy importantes del ser humano, el que tiene el derecho de vivir, poseer y disfrutar de la naturaleza. Todos mis derechos fueron ahí pisoteados, burlados. ¿Creen que no tienen el derecho a tu tierra, el derecho a tu vivienda, el derecho a poseer lo que es tuyo? Y luego, cuando defiendes a muerte y con dignidad, estos derechos elementales te hacen sentir que los derechos de los pobres no tienen valor ni tienen sentido. María Guadalupe Lara Lara, afectada por la prensa de Arcediano, Jalisco, México. Perfecto, Kelly, muchas gracias y te voy a pedir que me vayas ayudando a leer algunas porque me estoy Claro que quedando sí. sin voz. En la mañana di otra conferencia y en fin, tengo otras cosas. Pero bueno, aquí justamente lo que quiero y lo que postulo es que justamente derivado de estos proyectos de infraestructura, como la presa Arcediano que comentamos, existe una colisión, un choque entre los derechos de los indígenas, el medio ambiente y los derechos de los inversionistas. Digo, este es un hecho muy desafortunado, pero lo que vemos aquí es que llegó una empresa, una constructora, el gobierno, y literal sacó o barrió, como utilizan en estas palabras, a la comunidad de Arcediano para construir la presa, ¿no? Entonces, es triste, pero bueno, pues es parte de las disputas que surgen en esta materia. Entonces, bueno, aquí vamos a analizar justamente lo que decía esa colisión de derechos entre las comunidades indígenas, el medio ambiente, el cambio climático, pero también los derechos de los inversionistas extranjeros. ¿Me ayudas a leer esta, Kaylin, porfa? Muy bien. El nuevo escenario de los proyectos de infraestructura. Incremento de la población, inmensa demanda de mercancías por parte de China e India, el avance tecnológico, regulación ambiental más estricta en ciertos países. Esto acelerará extracción de bienes y recursos en América Latina. Suprema Corte de Justicia de la Nación, protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura México 2014. Bueno, esto lo extraje, ese es el documento, esa es la fuente, el protocolo de actuación. Pero aquí esto es lo que estamos viviendo, esta es nuestra realidad, y esto se llama el neoextractivismo. Es un periodo histórico sin precedentes en la historia de la humanidad, donde, bueno, sobra decir que somos muchísimos en el mundo. China, India son las fábricas de árboles de Navidad, microondas, televisiones, los iPhones, en fin, están fabricando todos los bienes, principalmente consumo, alrededor del mundo. Tenemos un avance tecnológico, pues ya ni se diga. Y aquí lo que nos decían lo de la OIT, no solo de lo de la OIT, vienen otros componentes en acción. Por ejemplo, si Canadá y Estados Unidos tienen una regulación más severa en cuanto al medio ambiente, la contaminación, y es el caso, la República de Panamá ni siquiera tenía estudio de impacto ambiental para proyectos mineros, bueno, pues entonces un inversionista va a decir, yo prefiero ir ahí porque no hay siquiera una regulación que me impide a mí operar como inversionista si es que no existe un estudio de impacto ambiental, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, o por decir, si en determinado país de Latinoamérica, no sé, voy a decir, en Honduras o en Guatemala mismo, no se protegiera, por ejemplo, la vida silvestre, y en Costa Rica sí, pues yo como inversionista voy a preferir ir allá porque es menos costoso, regulatoriamente hablando, ir a un país donde no se proteja tanto, porque puedo sacar permisos más fáciles y puedo desarrollar mi inversión, ¿no? Entonces, sí existen algunas barreras por las cuales se puede uno preferir o no un país en lugar de otro. ¿Me ayudas con esta, Kaylin, porfa? Muy bien. El nuevo escenario de los proyectos de infraestructura. Antes, minería y petróleo. Hoy, explotación y control forestal, agronegocios, producción de biocombustibles. Acompañado de inversiones en transporte, puertos, carreteras, corredores bioceánicos, energía, hidroeléctricas, plantas de ciclo combinado, agua, grandes presas y trasvases entre regiones y explotación de recursos minerales, forestales y genéticos.
Entonces, tradicionalmente las industrias extractivas era la minería y el petróleo. Pero hoy, en esta época del neoextractivismo, que es lo que estoy explicando, pues todo ya ha cambiado, ha cambiado y ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, pues que ya no estamos simplemente viendo minería y petróleo, estamos viendo los agronegocios, el etanol, la producción a partir de la palma de coco, y entonces van y deforestan grandes cantidades del Amazonas, de cualquier otro bosque, para sembrar la planta de coco y hacer la producción de biocombustibles, la explotación desmedida de los bosques. Y para mover todas estas tierras, eh, para mover todas estas mercancías, extraer el oro de una mina y llevarlo, por decir, hasta el puerto, pues necesito lo que Kaylin aquí nos decía, carreteras, necesito electricidad para mover la fábrica, y necesito también, por ejemplo, agua, pues también que nos permite tener grandes presas, en fin. En el transporte, bueno, también, por ejemplo, el Canal de Panamá, bueno, pues es una de las obras de infraestructura más interesantes, pero justamente es eso, un medio que nos permite mover las mercancías a través del mundo. Entonces, imaginen ustedes que sale un barco lleno de gas de Texas, y entonces para irlo a vender ese gas a Singapur, pues el medio más corto es pasar por el Canal de Panamá y atravesar el Océano Pacífico y llegar a Singapur. Entonces, ese tipo de proyectos es lo que nos permite hoy hacer la realidad del neoextractivismo. Y bueno, Kaylin, ¿me ayudas con esta otra, porfa? Muy bien, licenciado, disculpe, antes Paula hace un comentario. Sí, por favor. Una pregunta, perdón. ¿Qué opinión merece la teoría del enfrentamiento regulatorio en la cual los estados renuncian a la legislación ambiental, ya que esto podría provocar responsabilidad en relación a las inversiones extranjeras? Ah, qué buena pregunta, Paula. Ahorita la vamos a responder más adelantito. Qué bueno. Y ahorita la respondemos. Dame unos minutos y la respondemos. Kaylin, tu apoyo, por favor. Muy bien. Desarrollo de proyectos de infraestructura puede afectar a las comunidades. Desalojos vinculados a los proyectos de infraestructuras, medidas de compra del suelo relacionadas con la renovación urbana, especulación descontrolada del suelo, la rehabilitación de los tugurios, la renovación de las viviendas, la restauración de las ciudades y otros programas de utilización de la tierra, también para fines agrícolas, litigios sobre bienes, propiedad inmobiliaria o el suelo, importantes negocios internacionales y aparentemente fines ambientales. Perfecto, muchas gracias, Kelly. Entonces, esto es lo que pasa justamente en los grandes proyectos de infraestructura. Imagínense, por ejemplo, la explotación de un pozo petrolero tierra adentro, un gasoducto, un proyecto minero, una termoeléctrica, una nucleoeléctrica, cualquier grande de estos tipos de proyectos. Y, por ejemplo, estos problemas de medidas de compra de suelo y especulación. Entonces, imagínense si los pobladores se enteran que aquí va a pasar el gasoducto. Bueno, pues entonces la tierra que costaba, no sé, 15 quetzales el metro cuadrado, ahora va a costar 125,000 quetzales el metro cuadrado de un día para otro. Y entonces ahora va a llegar la empresa constructora o la minera o la transportista de gas y pregunta, y entonces el precio se fue al cielo. Y lo necesita así, entonces tiene que negociar con los dueños de la tierra para llegar a un precio razonable, porque digo, evidentemente la tierra sube, pero no de una forma desproporcionada. Kelly, nada más para confirmar, el quetzal sí es la moneda de Guatemala, ¿verdad? Sí, así es el Quetzal. Perfecto, muchas gracias. Licenciado, Sí, Romar hace una pregunta. por favor. Entendemos que en disputas sobre infraestructura y medio ambiente suele admitirse la intervención de amicus curiae en CIADI. ¿Pueden los amicus tener acceso a documentos del arbitraje? Fíjate que ese es un súper debate. Yo he estado en algunos casos donde querían hacer un amicus curiae, pero eh, pasan varias cosas. Todo depende qué tratado sea. El tratado a veces dice, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
que todas las comunicaciones, o bueno, que va a haber transparencia. Entonces, en virtud de esa transparencia y lo que resuelve el tribunal arbitral en las órdenes procesales, en algunos casos se publican todas las comunicaciones del arbitraje, los memoriales, las órdenes procesales, en algunos casos hasta pruebas, dictámenes periciales. Si estos documentos están disponibles, generalmente, pues ni siquiera los necesita pedir. En Internet, ustedes, por ejemplo, vean el caso de Bimex contra México, me parece, o el de Oro Negro contra México, alguno de estos, y si quieren ahorita les envío las ligas, y pueden ver y pueden leer todo lo que está, los documentos principales los pueden leer. Pero hay otros casos donde el tratado son tratados muy antiguos y no prevén disposiciones de transparencia. Y el tribunal dice que se va a mantener bajo confidencialidad y entonces, oh sorpresa, pues ni siquiera puede revelarse nada. Entonces, si viene el grupo ambiental, el grupo de cualquier organización que tenga un interés en la materia, pues pedirá que le den los memoriales, pruebas, pero pues una de las partes se puede oponer y decir, ¿saben qué? Esto es un procedimiento confidencial, afectará el resultado. Entonces, muchas veces, no solo organizaciones, incluso por decir países, quieren hacer comentarios los amicus curiae y no les dan acceso a las comunicaciones. Y entonces se aventarán el amicus curiae sin conocer exactamente qué pasa en el caso. Pero bueno, ese es un problema y por eso, bueno, pues es bueno tener, o yo considero que la transparencia es un principio que debe existir. Kaylin, ¿me ayudas con esta, porfa? Muy bien. Derechos de las comunidades indígenas. En el caso de los pueblos indígenas, suele ser afectado el derecho a la autodeterminación, al acceso preferente a los recursos, a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, así como a la autonomía. Entonces aquí voy a pedirle a nuestros amigos que nos vayan comentando en el chat si conocen algunos de estos derechos o cuáles les suenan para irlos comentando, o incluso a lo mejor si pueden liberar el micrófono y que nos platiquen si los conocen, qué es el derecho a la autodeterminación, algunos de estos. A ver si nos platican. Bueno, ¿no? Parece que no. Bueno, vamos a seguir un poquito. Y a ver, Kaylin, si me ayudas a leer esta, porfa. Muy bien. La consulta indígena. Es el derecho que tienen todas las personas a ser escuchadas y tomadas en cuenta cuando gobiernos o particulares tengan planeado impulsar proyectos de desarrollo e infraestructura que puedan afectar sus vidas, las condiciones materiales para la reproducción de la misma o su medio ambiente. Corte de Constitucionalidad de Colombia, sentencia T-348-12. Sí, muchas gracias, Kaylin. Entonces, la consulta indígena es ese derecho que tienen todos a ser escuchados y tomados en cuenta. Y la gran pregunta es, ¿por qué creen ustedes que todos deban de ser escuchados? Bueno, pues yo pongo el caso de la presa Arcediano. ¿Ustedes creen que la señora se iba a quedar tan tranquila después que la despojaron de su casa y su terreno para construir? Pues muy seguramente va a haber una retaliación. Y lo que pretende la consulta indígena es justamente eso, que las personas den su consentimiento para que se pueda construir la presa y evitar que al rato haya mecanismos de retaliación donde las personas se hagan justicia por propia mano. Y bueno, creo que nadie ha comentado de lo que dijimos, pero la autodeterminación es, por ejemplo, los pueblos indígenas que tienen ciertos usos y costumbres, que ellos mismos puedan arreglarse o darse una regulación propia a sus tradiciones. El acceso preferente a los recursos, ahorita tenemos un ejemplo, ya dijimos que es la consulta indígena y, bueno, la consulta y el consentimiento, ¿no? Entonces, si sabemos que aquí va a haber una mina, si sabemos que aquí va a pasar un gasoducto o un pozo petrolero, entonces necesitamos que la comunidad dé su consentimiento para que pueda hacerse el proyecto. Si la comunidad no da su consentimiento, bueno, pues vamos a estar en un predicamento. Y aquí justamente, no me acuerdo quién hacía la pregunta del convenio de la OIT, pero a ver, Kaylin, ¿nos ayudas
ayudas a leer esto, por favor? La consulta indígena. Pacto de San José, artículo 23. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 19. Convenio 169 de la OIT. Constitución de Colombia, artículo 330 y 104. Ley de Hidrocarburos de México, artículo 120. Ley de la Industria Eléctrica de México, artículo 119. Entonces, la consulta indígena, este sí es un derecho humano que está consagrado en instrumentos internacionales como el Pacto de San José, el Convenio de la OIT y, bueno, pues las constituciones y otras leyes en otros países. Entonces, este sí es un derecho fundamental y evidentemente, por decir, si un país en África, en Angola, no tuviera el derecho a la Carta Africana de los Derechos Humanos, no fuera parte y no hubiera la consulta indígena, y además ese país africano no es miembro de la OIT, entonces, pues el inversionista tendrá a lo mejor un incentivo para ir a invertir allá, porque allá las personas no tienen ese derecho a la consulta indígena y el inversionista no tiene por qué llevar a cabo esa consulta que retrase un poco su inversión o el proyecto que quiera desarrollar. Y bueno, yo aquí les voy a hablar un caso que es justamente sobre el acceso preferente a los recursos. Este es el caso en el que tuve oportunidad de participar, un caso, una historia de éxito. Es Álvarez Marín contra la República de Panamá. Y el caso básicamente era que unos inversionistas costarricenses y neerlandeses querían invertir en la provincia de Bocas del Toro. Esto aquí ustedes ven que está el Mar Caribe. Y estos son unos lugares paradisiacos y muy vírgenes, donde viven algunos nativos, algunos indígenas. Y nada más como un comentario, el continente americano, si no mal recuerdo, es de los principales o el continente que tiene más indígenas en todo el mundo, desde Canadá hasta la Patagonia en Argentina, ¿no? México me parece que es el país que tiene más indígenas y bueno, por eso es la importancia, creo yo, de estudiar el tema, porque pues es una realidad que ahí está y no podemos ignorarla, sería muy torpe de nuestra parte. Entonces, bueno, aquí llegaron y compraron estas fincas y querían hacer unos hoteles súper exclusivos, de lujo, pero hubo muchos problemas con la tierra y no voy a tratar todo el caso porque es mucha información, pero lo importante de aquí es que, a ver, Kaylin, ¿me ayudas a leer esta disposición? Muy bien. Álvarez y Marín Corporación S.A. and Others, v. Republic of Panama. Caso número 15/2014, Ley 7 de marzo de 1997, que crea la comarca, publicada el 11... Negove Bugle. Gracias. Publicada el 11 de marzo de 1997, artículo 10. La venta de fincas privadas, así como de las mejoras existentes dentro de la comarca, podrá realizarse siempre que se ofrezcan en primera opción a la comarca Gove-Bugle. De no hacerse uso de este derecho de opción y preferenciarse la transacción, el oferente será facultado para vender a terceros, pero por un precio no inferior al ofrecido a la comarca. Entonces, como les decía, este es un ejemplo de un caso de acceso preferente a los recursos. ¿Por qué? Porque la ley de Panamá dice que primero se le tiene que vender a la comarca y ya si la comarca no lo quiere, entonces se le tiene que vender a los demás. Pero como Kaylin dijo, pero por un precio no inferior. Es decir, a la comarca se lo ofreces en 20, pero al inversionista no se lo puedes ofrecer en 15. ¿Y qué creen que pasó? Aquí están los precios de las fincas. Esas eran las fincas que supuestamente, o que compraron, cuestionable o no, los inversionistas. Y entonces fueron con la comunidad Negove Bugle y se lo ofrecieron en estas cantidades. 70, 15, 65 y 75. Y oh sorpresa, en el precio de escritura asentaron que la primera finca se vendió en 55, la segunda en 12, la tercera en 60 y la otra en 70. ¿Qué pasó aquí? Entonces hubo un precio inferior, contraviniendo expresamente lo que dice la ley, pero no por un precio inferior al ofrecido. Los inversionistas en la audiencia, no quedó, me parece que no quedó sentado en el audio, pero yo me acuerdo que en la audiencia dijeron que
precio supuestamente pagado. Y ellos presentaron cheques y documentos y otras cosas tratando de justificar que el precio que realmente pagaron fue el que está en la tercera columna. Pero que por cuestiones catastrales y por una costumbre que existe en Latinoamérica, así lo dijo, que prácticamente es evasión fiscal, pues asentaron en la escritura otro precio que no era el real. Evidentemente, como ustedes saben, las escrituras en los países de tradición civilista como los latinoamericanos, pues son un instrumento público que gozan de prueba plena. ¿Por qué? Porque un fedatario le dio esa validez, esa calidad de fe pública al instrumento. ¿Y cómo entonces estas personas alegan que no es cierto estos precios, sino que este es el verdadero cuando el instrumento goza de una prueba plena? El tribunal arbitral interpretó que este artículo era un derecho, una norma fundamental del Estado panameño y que por eso, gracias a esta norma, se había conservado la virginidad de estas comunidades indígenas. ¿Por qué? Bueno, porque estaban protegidas desde hace muchos años por un derecho de acceso preferente a los recursos naturales. Y hace sentido. Si ustedes recuerdan lo que leímos aquí de la señora afectada de la presa, dice, ella se identifica como parte, dice, somos parte de la barranca. Ella y la naturaleza y digo, pues los primeros que estaban era aquí la señora, ya luego llegó la modernidad y la empresa a construir, pero en efecto ella tenía, si lo vemos desde el derecho natural, pues ella estaba primero que los demás, ¿no? Entonces, por eso ella se ve parte de la barranca. Y entonces, en ese sentido, creo que se formula ese principio de un acceso preferente a los recursos naturales, y por eso me parece que es el espíritu de esta norma. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo de cambio climático que me estaban preguntando también. Licenciado, disculpe, antes Sí, tenemos una pregunta de Angie. sí, por favor, Angie. ¿Qué prevalece el derecho de autonomía, ¿qué prevalece? ¿El derecho de autonomía de los pueblos indígenas o el fin del Estado al desarrollo de la población creando infraestructuras? Justamente ese es uno de los grandes temas. Evidentemente, la autonomía, digo, y depende de cada país. No sé exactamente, por ejemplo, cómo Guatemala regule la autonomía de los pueblos indígenas, pero bueno, ha sido un derecho reconocido, por ejemplo, en tratados internacionales, la Declaración de los Derechos Humanos, incluso la Declaración de los Derechos Económicos, Políticos y Sociales, en inglés es ECOSOC. El ECOSOC prevé que los pueblos se deben de autodeterminar, y no solo los indígenas, digo, los estados. Eh, pero bueno, yo creo que eso depende, y por eso es un balance muy frágil. Es un balance muy frágil, y por eso existe la consulta indígena, porque le tienes que ir a preguntar al indígena y decirle, oye, aquí va a pasar el gasoducto, aquí vamos a instalar una planta de refinación. Y entonces cuando te enteres que puede explotar la refinería, que el pozo petrolero también se puede incendiar y que si tú estás a 1 kilómetro de distancia a lo mejor explotas también, por eso necesitamos el consentimiento para equilibrar ese balance de fuerzas donde no se llegue a imponer como en el caso de la presa Arcediano, sino en verdaderamente por un acto de civilidad, pues se logre eso. Y bien, ahora vamos a pasar a estudiar el cambio climático. Yo quisiera aquí preguntar, bueno, la primera pregunta es, después de esto, ¿ustedes creen que es importante proteger los derechos de los indígenas? Y aquí me gustaría ver las manitas levantadas. ¿Todos están de acuerdo o hay alguien que no? Digo, se vale, ¿eh? No. Yo antes de estudiar a fondo esto, la verdad es que no le daba tanta importancia, pero ahora sí. Bueno, me da un gusto ver a Gabriel, que sí considera, Gabriel Alfaro, perdón. ¿Alguien más? ¿Solo Gabriel es el único? Gerardo Chacón, Jorge Rolando, muy bien. Lu Montenegro, Hidel Kalbach, muy bien, me da gusto. Bueno, y para los que no, pues los invito a que sigan estudiando el tema, porque creo que hay mucho en juego y es ese balance tan frágil
que debemos de proteger a los indígenas, pero también queremos el desarrollo y la modernidad. Bueno, y el siguiente tema es el derecho al cambio, al medio ambiente y el cambio climático. ¿Alguien de aquí cree, a ver, por favor, alcen otra vez la mano los que creen que existe el cambio climático, el calentamiento global, todos estos fenómenos? ¿Quién cree? ¿Ok? Gabriel Alfaro, Carlos, ¿alguien más? Carlos, Hidel Kalbach, Andrés, Gabriel. Los demás no creen en el cambio climático. Pedro Mejía, ok. Andrés García, muy bien. Bueno, me da gusto porque, bueno, los otros a lo mejor supongo que son como President Trump, que él, bueno, él cree que hay cambio climático. Sin embargo, aunque la evidencia científica demuestra que el ser humano es el causante de ese cambio climático, President Trump nos dice que si bien puede haber ese calentamiento, no se debe necesariamente a la actividad humana. Es otros factores. Supongo que los demás que no alzaron la mano a lo mejor están como en la misma sintonía que profesor, que President Trump. Kaylin, ¿nos ayudas con esta? Muy bien. Cambio climático es una realidad. Sin acciones para disminuir los gases de efecto invernadero, el mundo se va a calentar 3 grados centígrados. Argentina tiene como mandato producir 20% de la electricidad a través de fuentes renovables para 2025. México tiene como meta producir 30% de energía renovable para el 2021 y el 35% para el 2024. Sí, entonces, bueno, yo insisto en que el cambio climático es una realidad y bueno, pues no sé, ustedes a lo mejor han visto que si no tomamos acciones, pues se va a inundar el mundo. Nueva York, Boston, Miami, Venecia, Países Bajos van a desaparecer y bueno, pues sería una desgracia que esto suceda y por eso los países están tomando ciertas medidas. Yo estuve en una conferencia en Nueva York donde la representante de Colombia ante la ONU para Cambio Climático decía, si yo quisiera que para que cumplamos, Colombia se refería, con estas metas, yo necesito dejar todo mi petróleo enterrado, pero ¿cómo le digo al presidente que necesitamos dejar todo el petróleo ahí? Y los programas sociales y los hospitales y todos sus proyectos que tiene, ¿con qué se van a financiar? Entonces es bien difícil porque por un lado sí queremos que el mundo no se siga calentando, pero también queremos el desarrollo. Entonces, bueno, es parte de este equilibrio delicado. Kaylin, por favor, la que sigue. Estas preocupaciones y medidas de mitigación traen cambios regulatorios. Inversionistas inconformes van a litigar a nivel nacional e internacional estas medidas. Casos contra Canadá, Bulgaria, Italia y España. Inversiones en proyectos energéticos e infraestructura. Requieren inversiones millonarias. El retorno está programado a décadas. Entonces, bueno, pues son proyectos, por decir, de 300, 400 millones de dólares, un parque eólico, una planta fotovoltaica, y que la inversión se recupera a 15 a 20 años. Y entonces, si al país se le ocurre cambiar, como en España sucedió por una cuestión de la crisis económica de 2008, me parece, y entonces cambian el marco normativo, pues entonces el inversionista ya no tiene forma, ya no tiene cómo de recuperar su inversión, se le altera todo el mecanismo financiero que había desarrollado para financiarse, préstamos generalmente a 15 años, y de momento le cambian todas las reglas del juego. Bueno, pues en algunos casos puede haber una violación a las expectativas legítimas del inversionista. Y a ver, aquí, Kaylin, ¿me ayudas a leer la que sigue, por favor? Muy bien, pero aquí antes Paola nos dice, Por favor. para ello fue creada la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Correcto. Correcto, sí, y hay muchas, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, que Obama negoció férreamente. Obama era un fiel creyente en el cambio climático y el derretimiento de los casquetes polares y esas cosas, pero otra vez, volvemos, President Trump tiene otra agenda política, tiene otra ideología, no cree en el cambio climático como efecto de la acción humana. Sin embargo, por ejemplo, cuando todas estas petroleras fueron demandadas en Nueva York,
las petroleras dijeron que ellas no eran las culpables del cambio climático, sino el ser humano que consume la gasolina, en fin, los combustibles para generar electricidad, en fin. Entonces, Kaylin, gracias por ese comentario y te pido que leas esta, porfa. Muy bien. Tipos de controversias por medidas de cambio climático. 2019, Ciudad de México. Ley de residuos sólidos. 2020. Prohibición gradual de la comercialización, distribución y entrega de productos plásticos de un solo uso y obligación de sustituirlos por productos biodegradables y compostables. 2021. Los cubiertos, palitos mezcladores, platos, popotes, pajillas, bastoncillos, para hisopos de algodón, globos, varillas, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores, tampones y cápsulas para café, total o parcialmente de plástico y diseñados para desecharse después de un solo uso. Entonces, allá todavía, Kaylin, en los supermercados, ¿dan bolsitas de hule o ya no? ¿Sí dan bolsas? Ajá, en Guatemala. Sí, Ah, las ok. bolsas sí, sí. Bueno, todavía siguen dando. En Chile y en Perú, yo estuve recientemente en los dos países y ya no dan bolsitas de hule. Si quieres comprar las cosas, te las llevas en las manos o compras una bolsa de esas verdes biodegradables o pagas una bolsa de papel, pero ya no dan bolsas de plástico. Y en México pasó lo mismo y eventualmente en Guatemala va a pasar, ya no van a dar bolsas de plástico. Pero entonces imagínense que un inversionista chino hace 30 años dice, pues a los mexicanos, a los peruanos y a los chilenos les encanta las bolsitas de plástico, envuelven todo en bolsas de plástico y pone plantas que producen plásticos y hace inversiones millonarias de 20 millones, 30 millones y bueno, pues aquí este es un gran negocio porque a estos países les encanta envolver todo en plástico y entonces años después sale este tipo de regulaciones. En México en 2020, en Perú salió un poco antes, en Chile un poco antes y entonces su inversión, ¿qué pasa? Se queda ahí parada en el limbo. Bueno, pues este es parte de los problemas que estamos viendo. Y este es un caso, el que sigue es un caso actual. La solicitud de arbitraje ya se presentó. La notificación de intención se acaba de presentar la semana pasada. Y esto es un caso real. Y bueno, pues aquí está. Entonces, Kaylin, te pido si me ayudas a leer por favor. Muy bien. Tipos de controversias por medidas de cambio climático, Países Bajos. En 2007, Uniper, una empresa alemana, acordó construir una carboeléctrica. En 2016, Uniper abre la carboeléctrica que costó 1.6 mil millones de euros y aproximados 40 años de vida. En 2019, Gobierno de Países Bajos anuncia meta de moverse a fuentes sustentables de energía y prohibir la generación de electricidad a través de carbón para el 2030. Entonces, muchas gracias, Kelly. Entonces, imagínense ustedes, pues Países Bajos, pues es el primer mundo en toda su expresión, ¿no? Y entonces, y aquí hay una duda, a ver si la pueden resolver en el chat. ¿Por qué se llama Países Bajos? A ver si alguien sabe que la ponga ahí. Pero entonces imagínense, los inversionistas alemanes dicen, oigan, pues Países Bajos quiere diversificar su matriz energética y entonces, pues están viendo aquí que una de esas formas es una carboeléctrica. Si no están muy familiarizados con los proyectos eléctricos, sucede que una carboeléctrica, bueno, pues la puedes prender en cualquier momento, solo le pones el carbón, empieza a quemarlo, lo consume y genera electricidad. A diferencia, por ejemplo, de las eólicas o las fotovoltaicas, pues solo van a funcionar cuando hay sol o cuando hay aire. En la noche, evidentemente, un parque fotovoltaico no va a producir un solo electrón, pero, y las fotovoltaicas, si no hay viento, pues, perdón, y las eólicas, pues si no hay viento, no van a generar electricidad. Entonces, por eso, bueno, en parte se precisa diversificar la matriz energética y entonces aquí en Países Bajos se lanza la idea de una carboeléctrica. Imagínense ustedes los inversionistas, pues con la confianza que es el primer mundo en toda su expresión, invierten 1.600 millones de euros y dicen, pues en 40 años
definitivamente reclamamos la inversión. Eh, y entonces, sacan todos los permisos, empiezan a construir. Imagínense ustedes, desde 2007 hasta 2016, o sea, casi se tardó 10 años, se tardó 9, pero imagínense ustedes por lo cuantioso que es hacer estos proyectos. Y ahora le sale el gobierno de Países Bajos con que siempre ya no, con que mi abuelita dice que ya no y que el proyecto ya no puede porque para el 2030 se acabó los proyectos de generación a través de carbón. Y entonces, los 1.600 millones de dólares que invertí, que los tiro a la basura, le pido a Santa Claus en mi cartita que me los traiga, y peor aún, imagínense ustedes que el fondo de pensión de sus padres, el mío, hubiera invertido en este proyecto, porque era muy seguro, porque era un proyecto que iba a tener una tasa de retorno segura, es el primer mundo, bueno, pues son inversionistas serios, sacaron todos los permisos, no hay ni sombra ni mancha de corrupción, y bueno, pues qué más garantía que es Países Bajos, ¿no? Yo Licenciado, sorprendo. tenemos algunas participaciones. A ver, las escucho, por favor. Paula dice, ¿podría existir litispendencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un proceso de una comunidad indígena afectada por inversiones extranjeras si con anterioridad existió un arbitraje de inversión ante CIADI? Y tenemos las respuestas con respecto a por qué se llaman Países Bajos. Y Janet dice, se llaman Países Bajos porque el nivel del mar se encuentra por encima del nivel terrestre. Isidro dice, porque el nivel del mar está más arriba que el nivel del suelo. Y Marco dice, se les conocen así porque es la traducción al español de Nederland, que significa tierras bajas. Se denomina así por la ubicación ortográfica de su territorio, que se encuentra parcialmente debajo del nivel medio del mar. Excelentes respuestas, me encantan. Sí, justamente porque están debajo del agua. Entonces, si vimos que con el cambio climático, el calentamiento global, se deshielan los casquetes y sube el agua, bueno, esta gente, si ya está por debajo del agua, pues desaparecen, pero en serio. Entonces, imagínense ustedes, si no hay esos líderes populistas, izquierda, o verdaderamente conscientes del medio ambiente, y entonces, ¿ustedes creen que no habría, yo creo que en todos los países ha habido esos líderes, pues a lo mejor un líder consciente o un líder populista, donde vendió la idea que dijo, pues ¿saben qué? Nos vamos a ahogar y esto es un polvorín, le subimos un poco más al calor y se deshiela más y aquí morimos. Entonces, pues a lo mejor puede que haya un fin legítimo en esta regulación, o sea, meramente una medida populista, porque pues por apagar una carboeléctrica no vas a apagar todas las otras carboeléctricas del mundo, ni vas a apagar todos los pozos petroleros, ni vas a dejar que todos los países del mundo utilicen la gasolina para moverse. No sé hasta qué punto en verdad sea el único medio o un fin legítimo, porque pues evidentemente Latinoamérica no va a dejar de consumir gasolina para moverse, ni Estados Unidos va a pagar sus carboeléctricas ni otras fuentes de energía. Entonces, no sé hasta qué punto sea legítimo, pero bueno, ahí está el caso. Y entonces, insisto, ¿qué pasa si ahí está mi fondo de pensión? Creímos en Países Bajos y ahora los 1.600 millones de dólares pues están volando, penden de un hilo, ¿no? Entonces, pues es una situación bien difícil y bueno. Entonces ya, para acabar, estos son los temas para reflexionar: el ejercicio de los poderes regulatorios, temas de expropiación, trato justo y equitativo y el principio de buena fe. ¿Hasta qué punto en verdad la regulación es de buena fe o literal es mala fe? A lo mejor es una medida populista para quedar bien con el electorado y que yo gane el siguiente sexenio. Pero me queda claro que cerrar una carboeléctrica, sí, justamente es un buen motivo, es un fin legítimo, pero con eso no se reduce el calentamiento global. Es un granito de arena en una playa donde tenemos todos los demás países calentando al mundo. Entonces, no sé, esta será una pregunta súper interesante para el tribunal arbitral que resuelva estos casos. Y a la pregunta que nos hacían, sí, definitivamente puede haber procedimientos paralelos. Por ejemplo, en el caso de Yukos contra Rusia,
estaba el arbitraje de inversión y a la par estaba un procedimiento ante la Corte Europea de Derechos Humanos sobre expropiación. Eh, y la Corte Europea casi nunca condena a cuestiones monetarias porque entiende que los derechos fundamentales o derechos humanos son tan eh, intangibles que no existe como una cantidad de dinero que sirva para resarcir. Pero en este caso es excepcional porque condenó, no recuerdo, a lo mejor fue con 1.000.000 de euros, algo así, a Rusia por las violaciones a los derechos humanos de los inversionistas. Entonces, ahí fue de los inversionistas. Pero no dudo que si el Estado pues comete serie de actos monstruosos contra los indígenas, pues sí pueden haber procedimientos paralelos. No obstante, pues luego tardan mucho tiempo en los procedimientos. Y bueno, ya para terminar, Tenemos una pregunta. a ver, Kaylin, escucho la Eh, pregunta y luego me ayudas a leer esto, por favor. Muy bien. Brandon dice, agregada a la pregunta de Paola, tengo una duda. Si existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado la suspensión de una inversión por violentar los derechos de los pueblos indígenas y una del CIADI que ordene al Estado reanudar la inversión, ¿conoce de algún caso donde se haya dado esta situación y cuál sería su opinión con respecto a este caso? ¿Qué sentencia debe cumplir el Estado? Qué pregunta, ¿eh? ¿Quién la hizo? Brandon. Brandon, te felicito, de veras. He dado esta conferencia en muchos lugares y nunca nadie me ha hecho esa pregunta. ¿Qué pregunta más interesante? Te felicito. La respuesta es no lo sé y no ha pasado todavía. Sin embargo, te voy a decir que sí ha pasado. Por ejemplo, Argentina, cuando tenía unos proyectos de concesiones de agua, me parece, creo que el caso es Aguas de la Conquija contra Argentina. Tendrías que revisarlo, o si quieres luego lo revisamos. Y Argentina alegó que, bueno, pues ellos tenían como el derecho humano de acceso al agua o cuestiones por el estilo, y que por eso, bueno, tenía que cumplir. Y entonces el Estado, y que por eso tenía que expropiar o los actos administrativos que hizo para quitar la concesión. No recuerdo detalle, pero es algo así. Y entonces el tribunal arbitral, me parece, no me acuerdo, que resolvió algo así como, tú tienes que cumplir con los dos, con los derechos humanos y con respetar las inversiones, y si eso implica indemnizarlo, los tienes que indemnizar. Entonces, eh, no ha pasado. Sería muy interesante ver, por ejemplo, que la Corte Interamericana le dijera, oye, respeta a los indígenas, y que entonces en el arbitraje de inversión agarrara esa sentencia y la pusiera como una defensa y dijera, es que yo actúo así porque yo tengo que respetar a los indígenas o el acceso al agua o el medio ambiente. Y bueno, pues este es un ejercicio legítimo de mis poderes regulatorios. No sé, es interesantísimo. Lo que sí te recomiendo es que, si te interesa el tema, leas, hay artículos que estudian el arbitraje de inversión y los derechos humanos, donde ha habido estos golpes. Yo cité el de estas colisiones, yo cité un caso de Argentina, pero hay más del agua, todos estos de las renovables, digo, no soy experto así porque no domino justamente esos, pero es muy interesante y como caso hipotético, vaya, está genial, está genial. Pero bueno, muchas gracias, Brandon. Y luego, si quieres, escribir un mail y te envío el artículo o te digo dónde está. Vale la pena que, si te interesa, lo leas. Y Kaylin, ya para terminar, ¿me ayudas con esto, por favor? Bien, disculpe, licenciado, tenemos una pregunta más. Sí, adelante, adelante. ¿Cómo influyen las sentencias del CIADI ante los procesos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Es vinculante en el proceso o no? ¿Podrá en algún momento hablarse de litispendencia? Sí, bueno, lo que pasa es que se van a estudiar cosas diferentes. En el arbitraje de inversión, el único que tiene derecho, pues es un inversionista para demandar al Estado. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues será una persona física, que yo sepa, no tienen acceso a las personas morales, que yo sepa, a lo mejor estoy diciendo un error, que si alguien sabe me corrige. Pero insisto, el caso pasó Yukos contra Rusia, donde los inversionistas a título personal demandaron a Rusia y la Corte Europea de los Derechos Humanos dijo,
que es, digamos, el equivalente a la Corte Interamericana, dijo, sí, violó sus derechos, se les expropió y condenó a una cantidad de dinero cuando no es tradición que estos tribunales de derechos humanos condenen a dinero, ¿no? Entonces sí pasa y ahí está. Evidentemente Rusia no pudo decir, bueno, como tengo el arbitraje y como tengo aquí la Corte Europea, pues se tiene que sobreseer a un asunto sobre otro. No. Y en parte sucede que son cuestiones diferentes. Los derechos que tenían los inversionistas estaban en virtud del Tratado Carta de la Energía. Los tratados que alegaban, perdón, la violación que se alegó el inversionista ante el Tribunal Arbitral de Inversión fue la violación al Tratado Carta de la Energía, que es un tratado que protege inversiones. Y las violaciones que alegó los dueños de la empresa ante la Corte Europea eran violaciones a los derechos humanos, si no mal recuerdo, la Carta Europea de los Derechos Humanos. Entonces vemos que son dos procedimientos distintos, cuya causa a lo mejor puede ser un mismo acto, pero la violación al derecho es distinta, ¿no? Es parte de la idea. Si hay más preguntas, feliz de contestarlas. Y si no, Kaylin, por favor, ayúdame con esto. El licenciado, disculpe, Carlos dice, ¿puede compartir el correo? Sí, Perdón, el licenciado. Sí, no lo por favor, ¿será puse, que nos podría compartir? no lo puse aquí, pero sí, mi correo es orlando.cabrera y arroba, y como dice aquí, hoganlovels.com. Ese es mi correo. Y feliz de, si tienen dudas o comentarios o quieren saber más del tema, pues lo comparto. Es entonces orlando.cabrera arroba hoganlovels.com. Y ahora sí, si ya no hay más dudas, Kaylin, te pido esto, lo leas. Muy bien. Para entender el estado actual y posible futuro en el arbitraje de inversión en relación al cambio climático y las industrias extractivas, el abogado requiere conocer y entender factores no jurídicos que mueven el derecho. Conclusión: cambio climático y medidas de mitigación, derechos de comunidades indígenas. Entonces, aquí la invitación es que no solamente se aprendan y sepan bien el Código Civil de Guatemala, el Código Penal, sino tenemos que tener una visión mucho más amplia de lo que es la realidad, entender qué es el cambio climático, entender cuál es la situación de nuestros pueblos indígenas, cuál es su idiosincrasia, cómo están protegidos y cómo es la estructura de una inversión. Necesitamos saber cómo es un financiamiento, cómo es que un parque fotovoltaico, un proyecto a 15 años, cómo es que se hacen estas transacciones comerciales energéticas, cómo es que le pide el crédito a un banco, cuándo el banco asume el riesgo. Entonces, es un espectro muy amplio de, de aspectos financieros, de derechos de comunidades indígenas, idiosincrasia del pueblo, el cambio climático. Entonces, yo aquí la invitación es que abran sus horizontes, lean mucho, lean de los temas que les gusten y bueno, pues es una invitación a seguir explorando el tema y a analizar desde una óptica muy crítica cuál es la realidad, cómo es que afecta esta realidad y cuándo hay estas colisiones y cómo las podemos limitar. Ya pusimos muy claro, por ejemplo, que si yo voy y le pido el consentimiento a la comunidad, bueno, pues va a ser más feliz. ¿Por qué? Porque la comunidad a lo mejor se beneficia con que el inversionista construye una escuela, un hospital, y bueno, da su consentimiento y deja que se construya el gasoducto, la nucleoeléctrica, en fin. Entonces, bueno, pues no me resta más que agradecer a la universidad, a Jocelyn Gómez, a Kaylin y, bueno, pues a todas las instituciones que participan y por este esfuerzo tan encomiable que me permiten a mí compartir un tema que me fascina, me encanta y bueno, pues espero que haya sido de su gusto y que les haya servido para su acervo. Y bueno, con esto termino y bueno, pues si hubiera una duda más y si no, bueno, pues damos por terminada la sesión. Muchas gracias, licenciado. ¿Hay alguna duda más, alguna pregunta?
Muy bien, yo creo que ya no. Licenciado, pues definitivamente muchas gracias por resolver las dudas, por ese conocimiento tan enriquecido, por su dinamismo en la exposición. Yo creo que estamos muy satisfechos en lo personal y también a las personas que estuvieron en la transmisión, pues yo creo que se llenaron las expectativas, incluso se superaron. Gracias por compartir. Yo creo que ese conocimiento que usted tiene o ha adquirido, pues le ha costado demasiado, ¿verdad? Y poderlo compartir, pues es una fortuna para nosotros. Y pues claro que esa experiencia que tiene nosotros vamos a valorarla. Muchas gracias, licenciado. Entonces, cierro este webinar agradeciendo en nombre de la comisión organizadora a nuestro panelista por su valiosa participación, recalco, y por esos conocimientos vertidos, ya que su experiencia nos será muy útil. Por lo que me permito dar lectura a un reconocimiento que se le hará llegar en el momento oportuno. La Universidad de San Carlos de Guatemala, la División de Ciencias Jurídicas del Centro Universitario de Occidente, la comisión organizadora del Moot Court de Arbitraje Comercial Internacional del CUNOC-USAC, otorgan el presente reconocimiento al licenciado Orlando Cabrera por su disertación en el webinar denominado Arbitraje de Inversiones, Derecho Indígena y Cambio Climático, dado en la ciudad de Quetzaltenango a los 22 días del mes de mayo del año 2020, y en la parte de abajo aparecen las firmas de las autoridades correspondientes. Pues también queremos agradecer a quienes nos acompañaron en esta transmisión y sin duda esta disertación va a ser de mucho provecho para nosotros. Asimismo, les hacemos la invitación a nuestro cuarto webinar con el tema El arbitraje en controversias relativas a la propiedad intelectual. Y estará como panelista la licenciada Cristina Umañ, el día viernes 29 de mayo. Pueden inscribirse enviando un correo electrónico a cunocarbitrajecomercial@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Arbitraje Comercial CUNOC. Muchas gracias y Dios les bendiga. Muchas gracias, cuídense y gracias, Kaylin, gracias a todos.